Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar en el que vamos a hablar de una patología que tanto a padres como a profesores y entorno nos preocupa, y es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por dar algunas cifras, el TDAH, siglas por las que se le conoce, es una condición que afecta al 7% de los menores y al 3% de los adultos. El TDAH conlleva un riesgo hasta 3 veces mayor de fracaso escolar. Y aunque bien es cierto que estos niños pueden llegar en un 22% y acceder a la universidad, tan solo un 5% de ellos logra graduarse. Un aspecto importante y preocupante a la vez es que entre el 40 y el 60% de los niños que padecen este trastorno llega a la edad adulta con síntomas más o menos relevantes que impactan no solo en su calidad de vida, sino también en el funcionamiento cotidiano. Este webinar es una iniciativa conjunta de ADESLA Salud y Bienestar con la clínica del Dr. Quintero y Psikids, clínica que está integrada en el cuadro médico de ADESLAS. Para comprender el TDAH tenemos con nosotros al Dr. Javier Quintero. El Dr. Quintero es doctor en medicina, especialista en psiquiatría y ha desarrollado su vida profesional entre los hospitales Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz. Actualmente es jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Infanta Leonor, además de director de la clínica Dr. Quintero y Psikids. Posee una dilatada trayectoria como docente desarrollada como profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es profesor asociado de psiquiatría y psicología médica de la Universidad Complutense. Está reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los grandes expertos en TDAH. No le voy a quitar ni un minuto más porque lo que queremos es oírle a él. Cuando quiera comenzamos, doctor Quintero. Gracias Maite, gracias doctora Lara por las amables palabras y para mí es un placer desde luego volver a compartir un webinar y compartir un webinar efectivamente como bien has dicho de un trastorno, un problema que a mí me atrae especialmente como es el trastorno por déficit de atención, el TDAH, ¿no? Sin más, si os parece, vamos a ir avanzando un poco por lo que quiero contaros hoy. Me gustaría empezar por el principio, ¿no? Y al principio me gustaría lanzar una pequeña pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos de TDAH? ¿Lo que saben ustedes sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Tres opciones. Mucho, me he informado, he leído sobre el tema, B, bastante, ya que tengo un familiar cercano o yo mismo tengo un trastorno por déficit de atención. No mucho. La verdad es que a duras penas sé lo que significan las siglas. Si son tan amables, para ubicarnos un poco cuál es nuestro punto de partida, me contestan con cuál de las tres respuestas se encuentran más identificados. 2 minutitos simplemente. Vale, con lo cual vemos que hay un 25, no, va cambiando. Vamos ahí, estamos votando, ¿no? Estos son como las noches electorales, ¿no? Sube un partido, baja el otro, tal, al final. Pero bueno, en general, ¿no? Un poco en ese sentido, es decir, pues bueno, más o menos un 15, un 20% se ubicarían en la parte, en el bloque A, ¿no? El B y C son claramente los más dominantes. Si os parece, seguimos, ¿no? Y simplemente era para ubicarnos cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Bueno, a mí, en todo lo que me gustaría que entendieran esta tarde sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, yo lo centraría en dos ideas fundamentales, ¿no? Entender que es un factor de riesgo evolutivo, es decir, que el problema de tener un trastorno por déficit de atención trasciende a la idea de ser más o menos inatento, inquieto e impulsivo, sino que al final, como bien ha explicado la doctora Lara, aparecen dificultades a lo largo del tiempo que complican la vida de aquella persona que tiene un trastorno por déficit de atención y que luego hay un impacto muy importante sobre la calidad de vida del sujeto. Porque luego, evidentemente, el resto de las cuestiones, un cuadro muy prevalente, 7% de los niños, 3% de los adultos, que es un trastorno que evoluciona a lo largo de la vida, son cuestiones que desde luego son importantes. Pero si se tuvieran que quedar con dos mensajes, quédense por favor con ese mensaje de ese factor de riesgo evolutivo con impacto en la calidad de vida de las personas que lo padecen. Para los que conocen, esto es un poquito rollo umbral, eso que dice en medio es mi libro, que empezamos a publicar la primera edición en el 2003, hace ya un par de inviernos incluso
bueno, mucho tiempo. El TDAH lo vemos como un trastorno que evoluciona a lo largo de la vida. Tiene una base genética, debuta casi siempre, ¿no? Digo casi siempre porque muchas veces es capaz de compensar el entorno en la infancia para llegar a la adolescencia y en un porcentaje no desdeñable nos pasamos a la edad adulta. Realmente esa diapositiva debería evolucionar porque ahora tenemos el impacto de las nuevas tecnologías y las pantallas que nos están complicando todo, ¿no? Y verán también un poco más adelante como el COVID, el coronavirus, ¿no? La pandemia también lo ha complicado todo. Una pregunta más, ¿no? Es decir, me gustaría de nuevo testar un poco la opinión de todos ustedes. En cuanto a los TDAH, ¿son todos iguales? Entonces, bueno, la opción es que más o menos hay 4 subtipos y con esto se clasifican todos bastante bien. Depende de la educación, crianza que ha recibido en casa y cada persona es un mundo en el TDAH, ¿no? Es decir, un poco con cuál de esas 3 posibilidades, bajo la idea de lo que es el TDAH, es decir, esa idea de que todos los TDAHs o todas las personas con TDAH son iguales, ¿con qué se encontrarían más cómodos? Si son tan amables, ubíquense en cualquiera de las 3 posibilidades que les hemos planteado, ¿no? Fenomenal, vemos que la mayoría se ubican en la opción C, unos en la A, que es la más formal, la más académica, que duda cabe, la crianza para muchos es importante, fenomenal. Pues si pasamos ya más o menos me queda claro dónde estamos, ¿no? Porque creo que es interesante entender que la clínica del trastorno por déficit de atención, del TDAH, es ese desequilibrio, ¿no? Entre los síntomas que afectan a la atención, que afectan a la impulsividad y que afectan a la hiperactividad. Pero efectivamente, una de las características que a mí me parece importante es entender el trastorno por déficit de atención de esa forma un tanto más compleja, ¿no? Es decir, al final, cuando hablamos de inatención, hiperactividad e impulsividad, hablamos de 2 listas de síntomas, 9 de inatención, 9 de hiperactividad e impulsividad, y a partir de ahí se genera una serie de combinaciones. Es decir, desde el punto de vista formal, tenemos que tener 6 de los hitos diagnósticos de la escala de inatención o bien de la de impulsividad o la de hiperactividad e impulsividad, lo cual nos llevaría al diagnóstico del TDAH. Pero con un ajuste matemático fácil no, yo esto no lo pude hacer, me tuvieron que hacer, ¿vale? Solamente combinando los síntomas de inatención hay 133.120 formas distintas de expresar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con lo cual, absolutamente de acuerdo con todos ustedes, cada persona es un mundo. Pero a más, como dirían mis amigos los catalanes, al final hay un equilibrio en todo esto, ¿no? Porque la crianza, la familia, hasta la dieta, por supuesto, la presencia precoz o no de pantallas va a modular la expresión en ese equilibrio que en todo afecta, pero que en TDAH también, entre genética y ambiente. Hay una base biológica, una base genética, pero va a ser el entorno, va a ser el ambiente el que condicione qué tipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y qué tipo de interferencia vamos a expresar. Como decía al principio, lo que vemos es el trastorno por déficit de atención como un factor de riesgo evolutivo, lo que al principio solo es una combinación de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, con el tiempo se puede y de hecho se va complicando. Aparece una afectación de la autoestima en muchos casos, aparecen dificultades en el aprendizaje y a partir de ahí empezamos a encontrar otro tipo de comorbilidades o de complicaciones, como pueden ser trastornos de conducta, trastornos afectivos, incluso consumo de sustancias. Es decir, que al final lo que estamos viendo es una energía, ¿no?, que empezamos a transformar. Tengan en cuenta que si un niño no es capaz de concentrarse adecuadamente en clase, esto no va solo del rato que presta atención, que le va a interferir a la hora de procesar esa información y de adquirir esas habilidades de aprendizaje suficientes y acordes al resto de su potencial. No va a ser capaz de desarrollarlas. Eso va a interferir, puede interferir en cómo interactúa con los demás. Es decir, si yo voy a clase, me siento torpe, no soy capaz de seguir, el feedback que me recibo sistemáticamente, niño atiende, niño para, niño estate quieto, niño no te portes mal, estamos creando un caldo de cultivo que evidentemente va a modular, va a afectar claramente a cómo va a ser ese niño y ese niño con su trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para este tipo de cuestiones, ¿no?, que muchas veces dicen, es una exageración. Bueno, pues yo, que como digo, he investigado algunas cosas en TDAH, al principio de la década del 2010 hicimos un estudio europeo donde nos fuimos viendo en diferentes países, eran 6 países en Europa, yo lideré la parte en España, hicimos una evaluación, ¿no?, de las comorbilidades, de los diferentes trastornos que aparecen. Y si se fijan, ¿vale?, no sé si se ve bien en la pantalla, solo el 20% de los pacientes que veíamos tenían un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El resto tenían un TDAH más 1, 2 o hasta 3 complicaciones adicionales. Es decir, que al final es lo que les iba diciendo al principio. Entendamos el trastorno por déficit de atención como un
factor de riesgo evolutivo. Pero fíjense, porque eso era cuando nosotros nos estábamos centrando, ¿vale?, en síntomas y en comorbilidades. Pero si nos íbamos más allá, es decir, y pensábamos no solamente en la interferencia de los síntomas nucleares, ¿no?, es decir, lo que tiene que ver con la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, que eso es importante, pero que la mayoría de los pacientes tenían otras dificultades que no son diagnósticas per se, pero que son tremendamente importantes, como las dificultades para el rendimiento escolar, las conductas inadecuadas, dificultades de interacción social con los otros, irritabilidad. Es decir, que había otros síntomas, los que llamamos no nucleares, que eran tan o más prevalentes que los síntomas puramente de inatención, hiperactividad e impulsividad. Es decir, que más allá de los diagnósticos formales de trastorno oposiciones desafiante, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, que eso ya implica que hasta el 80% van a tener al menos uno de esos problemas, pero hay muchas otras cosas que les pueden pasar a los niños y a las niñas con trastorno por déficit de atención. Hemos hablado del abuso de sustancias, hemos hablado del fracaso escolar, vamos uno por uno. Fíjense, ¿no?, el abuso de sustancias. ¿No? El abuso de sustancias me parece que es una de las cuestiones más importantes a poner encima de la mesa. ¿Por qué? Porque hay una sensación, ¿no?, donde al final pensamos que hay una relación directa, ¿no?, entre el tener un trastorno por déficit de atención y el consumo de sustancias. Y sí que está, pero está mediado, no sé si seríamos capaces de visualizarlo aquí, a través de un trastorno de conducta. Es decir, cuando nosotros vemos, ¿no?, que hay un problema de TDAH con un trastorno de conducta, se dispara el riesgo de consumo de sustancias. Pero fíjense, ¿no?, es decir, lo vamos a entender muy fácil. Es un chaval que ha empezado en su vida, ¿no?, a intentar esforzarse y no era capaz, con lo cual todo aquello que aparecía como un aumento de exigencia, el que responde con un preventivo no gracias, ¿no? Ese preventivo no, que es una forma de proteger mi autoestima porque me voy a esforzar y no voy a llegar, se acaba estructurando y se acaba consolidando como una conducta oposicionista. Da igual lo que le digamos, su respuesta es no. Y esto lo trasladamos en el tiempo y acaba generando un problema de conducta más serio. Pues fíjense, esta secuencia es lo que les intentaba explicar del factor de riesgo evolutivo. Un niño inatento, hiperactivo, impulsivo, si no hacemos nada, pueden ir pasando cosas como un trastorno de conducta que le lleve después a un consumo de sustancias. Sin duda alguna, el fracaso escolar me parece que es otra de los grandes riesgos escondidos detrás del TDAH. Es decir, tener un trastorno por déficit de atención multiplica por 3 veces mi riesgo de no terminar secundaria. En un mundo hacia el que vamos, ¿dónde va un chaval que no termina secundaria? Y no estoy hablando de chicos con dificultades intelectuales o con algunas otras características que podrían explicarse. No. Estamos hablando de chavales que no son capaces de organizarse, de aprender a aprender y acabar unos estudios básicos, ¿no? Y muchas veces sí, somos capaces de ir avanzando, ¿no?, desde ese buenismo que tanto daño ha hecho a tantos niños, ¿no?, les vamos poniendo soportes, ayudas, y de repente es un chavalín que, bueno, va acabando secundaria con dificultades, pero ya en bachillerato no llega, pero quería hacer una carrera, pero a lo mejor una formación profesional, que bueno, que ni tan mal, pero ahí se pierde. Y es que estamos hablando del futuro de estos chicos, ¿no? Es decir, el fracaso escolar como otra de las grandes dificultades que acompañan a estos chavales. Pero es que hasta los accidentes de tráfico, es decir, todos los días o todos los fines de semana los telediarios nos ilustran con cuánta gente se ha dado un golpe en coche. Pero no nos cuentan cuánta gente ha dejado la secundaria, pero sí que estamos una y otra vez recurrentemente con los accidentes de tráfico. Y esto es algo que también, evidentemente, si nos preocupan tanto los accidentes de tráfico, ¿por qué no somos capaces de hacer algún tipo de acción preventiva en estos pacientes con trastorno por déficit de atención? Porque en realidad estamos o estaríamos afectando o tratando de disminuir ese riesgo de accidentes de tráfico. Pero también hay riesgo de conductas delictivas, ¿no? Este es un estudio de los más claves donde lo que se fue viendo, donde el riesgo de que un paciente con trastorno por déficit de atención sin tratar, fíjense, ¿no?, aquí diferenciaban entre los que estaban tratados y no tratados, ¿no?, el tiempo que tardaban, ¿no?, desde que salían desde la cárcel, el tiempo que tardaban en de alguna forma volver a delinquir. Es decir, que al final estamos hablando también de esa conducta que nos lleva a hacer conductas un paso más complejas como son las conductas delictivas. Y sí, también la mortalidad. Evidentemente una mortalidad ligada a accidentes fundamentalmente, ¿no? Si se fijan, es la muerte accidental
claramente lo que dispara, ¿no? ese riesgo en trastorno por déficit de atención, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Hemos hablado de más conductas delictivas, más consumo de sustancias, más accidentes de tráfico, pues es lógico, es perfectamente entendible que una persona con trastorno por déficit de atención tenga un riesgo más elevado que una persona sin TDAH para pues tener una mortalidad precoz. Incluso la obesidad, ¿no? Tanto que estamos escuchando, ¿no? Los niños obesos, tal. Esa desorganización, esa dificultad, esa gestión emocional o ese intento de gestión de las emociones a través de la alimentación aumentan el riesgo de que la gente con trastorno por déficit de atención tengan obesidad, ¿no? De una manera tremendamente significativa. Fíjense que no estoy hablando de trastornos, estoy hablando de complicaciones que afectan a la calidad de vida. Y me falta por marcar los intentos de suicidio, esa impulsividad, sin duda alguna es otro factor de riesgo que añadido a todo lo anterior, ¿no? Cuadros de inestabilidad emocional, cuadros de mayor afectación anímica. Paremos esto y veamos qué solución tiene. Pero también embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. Es decir, también hay conductas de riesgo asociadas al TDAH. Pero es que incluso tenemos datos de mayor riesgo de contagiarse de COVID. Esto me parece una anécdota, pero me parece interesante también, ¿no? Fíjense cómo los pacientes con TDAH no tratados, no sé si lo están viendo en sus pantallas, ¿vale? Los que no recibían tratamiento tenían 1,6 veces más riesgo de contagiarse de COVID que los controles, incluso que los pacientes con trastorno por déficit de atención en tratamiento. Es decir, esto es una anécdota, pero también me parece relevante, ¿no? Para que entendamos ese concepto que me parece fundamental de trastorno por déficit de atención e hiperactividad como un factor de riesgo evolutivo. Una preguntita más, ¿vale? ¿Dónde impacta más el trastorno por déficit de atención? Me van contestando si son tan amables. ¿En la vida escolar, en la vida familiar o en la vida social? ¿Dónde creen ustedes que el TDAH afecta más? Mucha gente en lo social, lo familiar, en la vida escolar. Fenomenal. Vale, más o menos ya tenemos la foto de lo que piensan, lo cual volvemos a la presentación, si sois tan amables. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, en este estudio que hicimos hace unos años, pues es cierto que nosotros es un estudio que hicimos ese grupo europeo con el que trabajo, de lo que llamamos las necesidades inadecuadamente cubiertas, ¿no? Unmet needs en el TDAH, ¿no? Porque nos dábamos cuenta, ¿no? De que ¿dónde impacta el TDAH al final? Pues efectivamente, es en la vida escolar, ¿no? Donde ese sujeto tiene que estar regulado a normas, tiene que adaptarse, tiene que organizarse, tiene que prestar atención al día a día, ¿no? Por supuesto, ¿no? En las actividades diarias, la vida familiar y social también es fundamental. Pero quizás son las familias, ¿no? Las que tienen esa capacidad mayor de resiliencia, ¿no? Sufrimos, ¿no? O sufren de alguna forma las familias las necesidades de ayudar a ese niño o esa niña con trastorno por déficit de atención, ¿no? Otra de las características que también íbamos viendo, ¿no? Dentro del trastorno por déficit de atención y las dificultades añadidas es que para muchas familias ese desgaste acaba generando problemas entre ellos. Hay mayor riesgo de divorcio y separaciones en familias con pacientes con trastorno por déficit de atención, bajo un concepto que en psiquiatría llamamos emoción expresada, es decir, que no es ni más ni menos que esa tensión emocional que hace que efectivamente, ¿no? Que con las dificultades pues todo sea más difícil de manejar y sin duda alguna un niño, un paciente con trastorno por déficit de atención en casa requiere una sobreexigencia importante, aunque totalmente de acuerdo con ustedes es en la vida escolar donde más impacta. Pero fíjense, esto es decir que también me parece muy, muy importante y muy relevante, ¿no? Nosotros esta otra foto la hicimos pensando, ¿no? Es decir, ¿qué recuerdo de la infancia tienen los adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Y si se fijan, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? En morado tenemos los adultos con TDAH y en naranjita, ¿no? Los adultos sin TDAH, ¿no? Y si se fijan, ¿no? Todos ellos, ¿no? Todos tenían un recuerdo mucho más penoso, ¿no? De la infancia, ¿no? Recuerdo que en mi vida he tenido un impacto, o sea, que mi infancia ha sido negativa. Es decir, fíjense en cualquiera de las experiencias, la sensación subjetiva de mirar hacia detrás, ¿no? Es decir, y estamos hablando de adultos con trastorno por déficit de atención que no les había ido ni tan mal, pero fíjense cómo en este contexto, cuando miramos también esa persona con TDAH que ha ido sosteniéndose en su vida, que ha llegado a la edad adulta y que funcionalmente no estaban del todo mal, cuando les hacíamos una pregunta meramente subjetiva de su recuerdo de la infancia, era
significativamente peor que los adultos que no habían tenido un trastorno por déficit de atención. Ojo, porque en realidad parece que estamos hablando de los patitos feos o las ovejas negras, ¿no? Pero también hablamos de cisnes, ¿no? Hablamos de cisnes y eso yo creo que es importante verlo, ¿no? Es decir, intentar entender que el riesgo principal en el TDAH es no hacer nada. Pero si somos capaces de identificar los problemas a tiempo, podemos cambiar historias. Y aquí hay aspectos claves, ¿no? Es decir, a mí este modelo, si alguno ya ha escuchado alguna otra conferencia mía, pues me va a perdonar, pero bueno, es un modelo que yo trabajo mucho con él, ¿no? Que es la interacción que hay entre el temperamento y las competencias parentales. El temperamento lo entendemos como el esqueleto biológico de la personalidad. Es decir, hay niños que nacen y les tenemos que buscar las alas, pues son buenísimos, ¿no? Es decir, son niños que tienen un temperamento maravilloso y hay niños que desde pequeñitos salen con un temperamento muy complejo. Y eso va a interactuar, como ven ustedes, con las competencias parentales. Va a interactuar con las competencias parentales positivas. Somos capaces... No hay unas competencias parentales universalmente buenas. Hay unas competencias parentales indicadas para este niño en este momento evolutivo, ojo. Pero hemos sido capaces de encontrar ese equilibrio. Y luego vemos cómo hay unas competencias parentales pues manifiestamente mejorables. Bueno, pues hemos trazado una línea roja, ¿no? Todo lo que quede por encima, es decir, todo el modelo de interacción. Es que yo no soy capaz de, no sé si puedo generar algún tipo de, para que lo vean, ¿no? Todo lo que quede, ¿no? Por encima de la línea roja, entre el temperamento, el esqueleto biológico de la personalidad, digamos, ese punto biológico del niño y las competencias parentales, va bien. Todo lo que quede por debajo, Houston, tenemos un problema. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay niños muy complejos que necesitan un trabajo familiar muy intenso, pero somos capaces de conseguirlo. Es decir, no hay nada imposible. También hay niños, oye, que son maravillosos, pero que un contexto social, sociofamiliar complejo pueden devastarlo. Ojo que eso es el punto de interacción. Con lo cual, ahí ya encontramos el primer espacio importante, la familia, ¿vale? Es decir, cómo somos capaces, ¿vale?, de adaptar, de buscar cuáles son las necesidades de esa personita en función de sus características. Sabemos que a partir de ahí que ese trabajo psicoeducativo con las familias con trastorno por déficit de atención es clave, ¿vale? Además de ayudarle a funcionar mejor, ayuda a rebajar ese estrés familiar, que como les decía antes, genera un clima difícil y que aumenta el riesgo de que tengan conflictos en la pareja, incluso que eventualmente llegaran a separarse. Y esto, de nuevo, dices, ¿es una opinión? Bueno, no es una opinión, esto lo medimos, ¿no? Y lo medimos en 2014. Y durante un año fuimos viendo el mismo grupo de pacientes randomizados y en unos, ¿no?, los que están digamos, en línea jaspeada, eran los que hacíamos lo que tocaba, ¿no? Pues el tratamiento para TDAH el que tocaba. Pero los que van en la línea negra de abajo, ¿vale?, además de lo que tocaba con el niño, trabajábamos con la familia, trabajábamos en unos programas de psicoeducación. Y fíjense cómo prácticamente desde el primer mes, pero sobre todo al año, se van separando. Es decir, va mejor el grupo de pacientes cuyos padres habían recibido psicoeducación, partiendo de la premisa que no hacíamos nada distinto en cuanto al tratamiento del paciente y la única variable que cambiábamos era quién hacía psicoeducación y quién no hacía psicoeducación. Fíjense cómo sí, claramente es importante el cambio, la eficacia, sobre todo en el medio y largo plazo. Sabemos que hay factores evolutivos que nos complican y que lo vemos y decimos, pues volvemos a las mismas cosas que no nos gustan, ¿no? Factores de riesgo dentro del TDAH. Familias con vínculos débiles, ¿no? Es decir, que vemos que hay mucha inconsistencia en la disciplina, ¿no? O somos muy permisivos o somos muy severos, ¿no? Ninguna de las dos es necesariamente bueno. Un ambiente familiar conflictivo y muchas veces también que evidentemente ya hemos encontrado psicopatología, es decir, problemas, ¿no?, entre los padres, ¿no? Problemas me refiero a trastornos emocionales en los padres. La autoestima baja, el abandono escolar, es decir, cuando un chaval deja el cole es un desastre, ¿vale? Y luego no hay un proyecto vital, no hay una idea clara hacia dónde queremos ir. Pero en la cara de la moneda, esa es la cruz, pues tenemos factores evolutivos que nos dicen que esto tiene pinta de ir bien, ¿no? ¿Y esos cuáles son? Pues esa comunicación familiar positiva, ¿no? Una autoestima que soporta y sostiene bien al chaval, ¿no? Hay un proyecto de vida elaborado, tenemos todos claro qué queremos hacer, no vamos dando tumbos, ¿no?
somos capaces de sostenernos en el sistema educativo, ¿no? Y esto es importante. Y luego aspectos intangibles, pero importantísimos, ligados a la resiliencia, ¿no? Que tiene que ver con la persistencia, con el manejo del estrés y ser capaz de entender hacia dónde vamos. Y como les decía al principio, hay unas bases biológicas muy bien conocidas en torno al trastorno por déficit de atención, y esto afecta a la maduración cerebral. Sabemos que hay un retraso en la maduración del cerebro de estos niños. Simplemente eso es una idea para que sepamos que nuestro cerebro madura en dos direcciones, de atrás a adelante y de abajo a arriba. De atrás a adelante, es decir, que lo primero en madurar van a ser las cortezas occipitales, que son las que se encargan de la visión, y las últimas, ¿vale?, la parte más prefrontal, van a ser las cortezas que se encargan de la planificación, de la atención, de la regulación de la conducta. Y ahí ya vamos dando pistas de cuál es la parte del cerebro que tarda más en madurar. Pero por otro lado, hay una maduración de abajo arriba, es decir, que lo primero en madurar es la parte más subcortical, que esto para los que no están tan familiarizados con la neurociencia, es la parte del cerebro que regula mis impulsos y mis emociones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en todos los adolescentes y también en los adolescentes con TDAH hay un momento crítico, que es cuando, ¿no? Pues cuando de repente la parte, ¿no?, esa parte emocional, ¿no?, que regula mis emociones ha madurado mucho, tiene mucha fuerza, pero lo que tiene que ejercer de filtro, que es esta corteza prefrontal, todavía no está. Ese gap que dibujamos en ese gráfico, que es la adolescencia, donde hay mayor riesgo de meter la pata. Eso es la adolescencia en sí mismo. No estoy hablando del TDAH en general, estoy hablando de la adolescencia. Por eso ahora vemos el desastre que estamos viendo en los adolescentes. Es decir, hay un desequilibrio con una regulación emocional compleja, una resiliencia manifiestamente mejorable y una región prefrontal que debería anticipar, planificar y modular conductas que no está funcionando. Bueno, pues esto es lo que ocurre en los adolescentes. ¿Pero qué pasa en los adolescentes cuando tienen un trastorno por déficit de atención? Pues es que además esa corteza prefrontal va un poquito más retrasada. Es decir, hay un retraso madurativo en esa corteza prefrontal, como bien planteó el profesor Philip Sow ya hace más de una década. O nosotros mismos, trabajando con la misma idea. Voy a pasar de esta diapositiva. Esto es un estudio que hicimos nosotros en la Complutense con magnetoencefalografía, visualizando lo que es la parte funcional del cerebro. No la parte estructural, que es lo que hemos visto antes, sino cómo funciona el cerebro. Si alguno tiene interés, luego vuelvo sobre ello. Pero me quería volver a esta diapositiva. ¿Por qué? Porque si de repente, ¿no?, hemos dicho que todos los adolescentes tienen un gap, ¿no?, en la adolescencia, donde la parte emocional, subcortical, más pulsional, más impulsiva, tiene mucha fuerza, ha madurado mucho, pero la parte que tiene que ejercer el control todavía no está ni se la espera. Cuando ese adolescente tiene un TDAH, ese espacio es mayor, ese riesgo se multiplica. Es decir, que si tuviera que poner un espacio donde Houston pongamos toda la atención en los pacientes con TDAH, sería la adolescencia, aunque esté yendo bien. Es decir, no, es que va bien, vamos a esperar, ya veremos. Ahora les cuento lo que opino yo, lo de vamos a esperar a ver si madura. Pero ¿qué ocurre? Que llegados a la adolescencia multiplicamos el riesgo de mayores tensiones familiares. Es decir, ya de por sí el adolescente reta a los padres, busca su espacio de diferenciación retando las figuras parentales. El adolescente con TDAH más. Pero es que además, en las interacciones con los demás, uno tiene que aprender a regularse y tiene que aprender a proyectar su conducta en el grupo. Con lo cual, el adolescente con TDAH tiene más dificultades en las relaciones interpersonales con los iguales. Por supuesto que les voy a plantear del funcionamiento escolar o laboral, dependiendo de dónde estemos. Y claramente eso nos lleva a un debilitamiento de la autoestima. Y esto abre esa puerta, esa espita, ¿vale?, a las conductas de riesgo y sobre todo al consumo de sustancias. Es decir, que vamos marcando, quiero ir acompañándoles en esta idea de entender el trastorno por déficit de atención, el TDAH, como un factor de riesgo evolutivo, donde tiene muchos momentos críticos, pero la adolescencia les gana por goleada. Cuando planteamos qué hacer, ¿no?, es decir, cuando en medicina nos planteamos, oye, ¿cómo tratamos? ¿Qué hacemos? Evidentemente, tenemos que partir del principio básico de primero no hacer daño, primum non nocere. Pero eso no implica no hacer nada, porque no hacer nada a veces es peor, es decir, que hacerlo mal casi, ¿no? Es decir, es peor hacerlo mal si tuviera que no hacer nada, pero el riesgo más importante del trastorno por déficit de atención es esa sensación, es ese buenismo de fondo, que seguro que todos han oído alguna vez. Bueno, no se preocupe que ya madurará, ¿no? Si madurar, maduraremos. La cuestión es
cómo vamos a madurar. Con lo cual está ese riesgo de no hacer nada. Cuando empezamos a identificar que algo no funciona, demos un paso al frente. Tenemos tratamientos eficaces y lo que ahora mismo todas las guías plantean como el gold standard, como el tratamiento que debería acompañar a todo paciente con trastorno por déficit de atención, TDAH, es un tratamiento multimodal, que eso, para que me entiendan, es vamos a poner todo junto y a la vez. Esto no me sirve, no, es que ya hizo terapia, entonces ahora vamos a intentar otra cosa, ¿no? ¿Y por qué no junto? Es decir, esto, si sumamos, la suma de los factores altera el producto. Es decir, a veces veo en la consulta pacientes que dicen, no, terapia no hacemos porque ya hicimos. Ya, pero ¿qué hicieron? No, es que ahora hemos planteado que vamos a hacer estimulación cognitiva, vamos a poner ese tratamiento y vamos a hacer terapia. Es decir, la suma de los factores claramente altera el producto. El camino no siempre es fácil, no lo es. Es un camino que se nos va a embarrar muchas veces, ¿no? Pero desde luego el resultado merece la pena, ¿no? Sí me gustaría volver otra vez a testar su opinión en esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en diagnosticar a un niño o niña con trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Lanzamos, si podéis, la pregunta, ¿vale? Actualmente en nuestro entorno, en pocos meses, el diagnóstico ya está hecho. Entre 2 y 3 años, desde que empiezan los síntomas, y a veces el cole ya pone un diagnóstico y ya con eso es suficiente, ¿no? ¿Qué opinamos, no? Es decir, ahora mismo, ¿cuál es nuestro entorno? En nuestro entorno, ¿cuánto tardamos en diagnosticar a un niño con trastorno por déficit de atención? Vale, vamos viendo, ¿no?, que más o menos, ¿no?, entre la A y la B, ¿no? Es decir, aquí hay gente, estamos inclinándonos, ¿no?, entre que en nuestro entorno esto es ágil del diagnóstico, ¿no?, y entre la gente que piensa un poquito más, ¿no? Ahora que, vale, seguimos, porfa, volvemos a la presentación, ¿vale? Yo soy un believer de la ciencia, ¿no? Y lo que no sé lo pregunto, y hicimos ese estudio hace unos años, y es 2 años y medio, ¿no? Desde los primeros síntomas hasta que somos capaces de obtener un diagnóstico, en nuestro entorno tardamos 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio en un niño de 7, 8 años es una barbaridad de tiempo, ¿eh? Es decir, que es algo que en realidad sabemos que es clave. Es decir, el retraso en el diagnóstico es algo que tiene su impacto. Es cierto que normalmente son los años menos complejos, es decir, que empezamos con algo de inatención, hiperactividad e impulsividad, con una relativa interferencia, y que a partir de ahí empezamos ese peregrinar, ¿no?, para el diagnóstico. Pero fíjense, esta gente de Harvard hicieron un estudio y al final calcularon el riesgo para consumir drogas en relación al tiempo que se tardaba en hacer el diagnóstico. Y fíjense, ¿no?, la conclusión, la edad de inicio del tratamiento correlacionó negativamente con la edad de inicio del trastorno por uso de sustancias. Es decir, por cada retraso de un año aumenta el riesgo 1,46. Es decir, que no hacer nada, ir retrasando el tiempo, esperar a ver qué pasa, y no es un riesgo inmediato, estamos hablando de niños. Y el consumo de sustancias nos aparece después, porque volvemos al punto inicial. Esto no va de atender a la clase de matemáticas, esto va de que el niño tenga esa ventana abierta al mundo, ese cerebro que se abra y que aprenda y que atienda las matemáticas, pero que también atienda en casa, que sea capaz de interactuar con sus iguales y que vayan pasando muchas cosas donde la autoestima, el aprender a aprender, las estrategias de afrontamiento son críticas también para esto. Porque muchas veces, ¿no?, nos encontramos con situaciones de estas características, ¿no? De repente vemos una pradera estupenda, ¿no?, y de repente decimos, venga, vamos a hacer aquí una barbacoa, ¿no? Seguro que muchos de ustedes dirían, venga, siempre hay una mente incauta que dice, venga, vamos a hacer aquí una barbacoa, ¿no? Venga, pero normalmente, ¿no?, si no buscamos bien, no encontramos los riesgos, ¿no? Es decir, yo veo todos los días, ¿no?, pacientes que vienen con un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y no va bien. ¿Pero por qué no va bien? Porque no se dan cuenta que detrás o añadido a ese TDAH hay un sinfín de dificultades de aprendizaje, emocionales, de conducta, pero nos hemos quedado en la superficie, ¿no?, en el diagnóstico de TDAH y a correr, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de que hay más cosas, ¿no? Entonces, no sé si lo ven al fondo, ¿vale?, pero sí que lo ponemos un poquito más grande, ¿no? Ese es el mismo espacio, ¿vale? Lo que parecía una idea estupenda, no pasa nada, nos ponemos ahí a hacer una barbacoa, pues se nos puede complicar, ¿no? De repente se nos puede complicar, porque, como digo, nadie encuentra lo que no busca, ¿no? Lamentablemente hay muchas veces que la gente busca el diagnóstico de TDAH, encuentra el diagnóstico de TDAH and that's it, y ahí se quedan.
Y a mí eso no me sirve, al igual que decía que hay 130.000 formas distintas de expresar el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. No es lo mismo tener un TDAH y tener un cociente intelectual estupendo que un cociente intelectual justito. No es lo mismo tener unas buenas habilidades sociales que unas malas habilidades sociales. No es lo mismo tener una buena inteligencia emocional que una mala inteligencia emocional. No es lo mismo tener un contexto familiar con unos padres que están alineados y que están incondicionalmente dispuestos a ver qué pueden hacer y cómo para ayudar a este paciente, que, bueno, mamá por un lado, papá por otro, y ya veremos qué hacemos. No es lo mismo ser el hijo único que el quinto de una familia de 6. Es decir, que hay muchísimos factores que interfieren en el TDAH, en la evolución del TDAH, y de alguna forma son riesgos ocultos, que hay que medirlos, ¿no? Y hay que valorarlos para tomar las mejores decisiones, ¿no? Es decir, en este equilibrio, ¿no?, entre ciencia y experiencia, me parece fundamental. Porque si no, tenemos un montón de gente tomando decisiones idiotas, perdón por la expresión, ¿no? Es decir, este chiste de Forges me parece estupendo, ¿no? Evaluado científicamente, ¿no?, la situación, me inclinaría por quitarle el martillo, ¿no? Y luego aparece ese buenismo de los padres, que a veces tampoco ayuda, y no cree que le vamos a traumatizar con quitándole el martillo. Es decir, a veces lo más sencillo es parar, consultar y hacer bien las cosas desde el minuto cero. Y con esto voy cerrando mi presentación de hoy. ¿Qué quiero que se quede, ¿no? El TDAH como un factor de riesgo evolutivo. Tener un TDAH no implica solo ser más o menos inatento, más o menos inquieto, más o menos impulsivo. La clave de esto es cómo se va a modular, cómo va a ir transformando esa inquietud, esa inatención y esa hiperactividad, el carácter, el temperamento y la evolución del niño. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a aprender, porque nuestro cerebro está organizado para que durante una etapa de nuestra vida, entre los 6 y los 12 años, tenemos que preparar ciertas cosas que luego van a ser claves en la adolescencia. El aprendizaje, el razonamiento, la capacidad de abstracción, el juego de normas, es decir, muchas cosas que están en el desarrollo de los niños que son importantes. Pero si un niño no es capaz de prestar atención, y esto no solo va de prestar atención a la profesora de matemáticas, de verdad. Y ya veo a alguno diciendo, ya, pero es que a mi hijo le han dicho que tiene TDAH y él con las maquinitas se concentra fenomenal. Claro, es que las maquinitas y las pantallas son tremendamente tramposas, ¿no? ¿Por qué? Porque captan la atención de quien está detrás. Es estímulos con alta intensidad y cambiantes que requieren una interacción muy ágil, pues evidentemente es una trampa. Es decir, no son niños que no puedan prestar atención, son niños que les cuesta prestar atención. Si nosotros ponemos un estímulo atencional muy alto, ahí cualquiera es capaz de prestar atención. Es importantísimo un diagnóstico precoz y el acompañamiento en el tiempo de esos casos. El que arranquemos, que vaya bien, es maravilloso, fantástico, pero las necesidades de un niño de 8 años van a ser distintas a las de un niño de 14 y a lo mejor distintas a las de un niño de 19, 20 años, ¿no? Tenemos muchos pacientes que de repente cuando parece, ¿no?, que esto va del mover el segundo bachillerato, ¿no? Nosotros llegamos allí y tal, no, pues ya el niño quiere dejar la medicación, es mayor, vale, fantástico. ¿Qué ocurre? Que al año vuelven, ¿no?, diciendo, no, es que miren, hemos estado un año de carrera y ha sido un poco desastre porque parecía que iba bien. La autoobservación en todo esto es fundamental, la autoobservación del adolescente, del adulto joven con TDAH. Con lo cual, esa parte del diagnóstico precoz cada año cuenta, es decir, empezar este año es mejor que empezar el año que viene, ¿vale? Y luego ese acompañamiento a lo largo del tiempo, va bien, fantástico, pues sigamos ahí, ¿vale? Pero no perdamos de vista que en el 70% de los casos va a ser un trastorno crónico, va a ser un trastorno que va a acompañar al sujeto a lo largo de su vida. Y luego ese punto de la optimización del tratamiento. Ojo, lo que me funcionó con 8 años no tiene por qué funcionarme con 14 ni con 19, porque las necesidades van a ser distintas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Es decir, porque al final, ¿no?, pues encontramos, ¿no?, un estereotipo, no, es que le fue muy bien, ¿no?, el tratamiento, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, que vienen pacientes, ¿no?, que, bueno, pues que hemos hecho lo mismo durante mucho tiempo y ahora va mal y sí que hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Empezamos a tratar a un niño y ahora es un señorito. Es decir, las necesidades, las dificultades van cambiando. Esa formulación, esa comprensión. El TDAH no es una escala, clicamos los puntos de la escala de TDAH que nos pase el profesional de turno y esto traducirlo en miligramos de metilfenidato. Eso no es tratar un TDAH. Eso puede valer de aquella manera, pero no es tratar un TDAH. Tratar un TDAH es entender
Por supuesto, si cumple criterios y es un trastorno por déficit de atención. Y luego todo el resto de necesidades inadecuadamente cubiertas, interferencias o dificultades que acompañan a esa personita con TDAH, que es a quien en definitiva tenemos que ayudar y acompañarle en ese tránsito que se llama infancia y adolescencia para ser el adulto en su mejor versión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Quintero. Ha sido una charla magnífica y una exposición muy clara. Creo que nos ha quedado todo muchísimo más claro con su charla. Le diré que tenemos mucho interés por parte de la audiencia y que hay muchas preguntas. Vamos a ir directamente con ellas. Fantástico. Uno de nuestros oyentes dice que mi hijo tiene 7 años, está diagnosticado hace 2 con medicación y cuánto tiempo aproximadamente puede durar hasta que deje el tratamiento, porque le nota que come menos y está preocupada. A ver, no lo sé, no tengo ni idea. Es decir, o sea, realmente al final está claro que si hemos empezado con tratamiento a los 5 años, eso quiere decir que el chavalín, este chico ha empezado a tener una clínica más hiperactiva e impulsiva de lo habitual, porque es cierto que suele ser en el salto entre los 5 y los 6 años, cuando empezamos en primaria, cuando el grueso de los pacientes con TDAH empiezan a tener sus dificultades, ¿no? Si hemos tenido dificultades ya en la etapa preescolar, pues evidentemente hay un punto de conducta un poquito más llamativa. Dicho esto, evidentemente eso va a haber de acompañarlo en el tiempo. Si farmacológicamente no está funcionando bien o hay algún efecto secundario, pues a lo mejor lo que nos podemos es repensar de las opciones farmacológicas que hay, cuál es la mejor alternativa o cuál es la dosis para las necesidades evolutivas. Pero si ha empezado tan pronto, creo que las necesidades de tratamiento le van a acompañar mucho tiempo. Otra persona nos pregunta, nos dice que le han diagnosticado a su hijo con 10 años el trastorno y la verdad que ella se ve muy reflejada porque a lo largo de su vida repitió el AIGB, llegó con dificultad a la universidad, no terminó los estudios. Y dice que en realidad cuando la piensa cree que no le ha ido mal del todo, pero que acomete muchos errores en el trabajo y que está estresada todo el día. ¿Qué puede hacer? Porque ella cree que mantiene un problema de este tipo también. Pues cuando nosotros diagnosticamos un niño, un niño o una niña de trastorno por déficit de atención, subiendo en el árbol generacional, subiendo una generación, tenemos un 70% de probabilidades de encontrar un TDAH. Eso es mucho, por esa base genética que les decía. Fíjese, me ha encantado, gracias, no sé quién es, pero gracias, porque fíjese como al final, ni tan mal, sí, pero no me ha ido bien. No he sido capaz de acabar estudios en un contexto distinto, una situación previa, ¿no? Donde probablemente bueno, pues hemos sido capaces de acompañar a esta señora, ¿no? Donde en su infancia y adolescencia pues bueno, pues ha ido avanzando curso a curso, empieza la carrera, ya no lo termina, es decir, que no le va ni tan mal, pero muy estresada, es decir, no le va bien. Es decir, probablemente si mira hacia atrás en esas sensaciones, ¿no? Es sensación de decir, no me puedo quejar, ¿no? Si quejarse es malísimo, no sirve absolutamente para nada quejarse. Lo que sirve es buscar soluciones. Probablemente lo que le merezca la pena es consultar y poner en valor, ¿no? Y consultar con algún especialista que le pueda ayudar a entender si lo suyo es un trastorno por déficit de atención y algo que se puede hacer. Y si no lo hace por usted, porque dice, bueno, ni tan mal, yo estoy ahí más o menos, no me sostengo, tenga en cuenta que hágalo por su hijo, porque en realidad la exigencia de esa personita que tiene alrededor correteando, pues probablemente le sea mucho más fácil de acometer desde ese trabajo previo, ¿no? Esa conciencia de tengo un TDAH y cómo lo puedo trabajar. Otro oyente nos dice, mi hija no es nada hiperactiva. Dice, yo diría que todo lo contrario, pero su pediatra le acaba de diagnosticar TDAH y no entendemos por qué. Quiere ponerla en tratamiento farmacológico y nos da miedo. La verdad es que lleva años con una psicóloga y el avance que vemos es poco. ¿Qué nos recomienda? Pues evidentemente yo creo que, a ver, les decía al principio, ¿no? Inatención
9 síntomas, hiperactividad e impulsividad, otros 9, y la combinación de una de las dos. Es decir, hay un perfil inatento. Yo puedo tener un trastorno por déficit de atención. De hecho, hasta los años 80 se hablaba del niño hiperkinético, el niño hiperactivo, y en los 80 nos dimos cuenta de que lo nuclear, lo importante es la inatención. Lo que le complica la vida no es la hiperactividad, es la inatención, que es lo que le lastra en ese proceso de maduración cerebral. Es decir, si su pediatra ha visto un trastorno por déficit de atención, porque ha visto mucha inatención, aunque la hiperactividad e impulsividad sean irrelevantes, hagan caso a su pediatra. Y si la psicóloga lleva mucho tiempo trabajando con ella y no ha conseguido nada, cambien de psicólogo. Porque sobre todo es muy importante, es decir, una señora que lleva mucho tiempo trabajando con una niña y es su pediatra, que le ha visto un ratito en la consulta, y esa chica trabajando con su hija no le ha dicho, oiga, ¿por qué no exploramos esta parte de la inatención? Pues no sé qué estaba trabajando. O sea, no sé exactamente qué estamos haciendo. Otro oyente nos pregunta que si nos puede decir brevemente en qué consiste el trabajo psicoeducativo con estos niños. No, no es con esos niños, es con los padres de estos niños. Es decir, nosotros lo que trabajamos es con los padres para que entiendan mejor qué es esto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, qué cosas funcionan y cuáles no funcionan. Porque hay muchas de las acciones que tenemos que hacer con los niños con TDAH es contraintuitiva. Es decir, lo que nos pide el cuerpo es una cosa, pero realmente lo que funciona es otra, ¿no? Entonces hay que entender por qué hay que actuar y no reaccionar y cuáles son las acciones más dirigidas, ¿no? Muchas veces lo que tenemos que hacer es que estudie menos y que en vez de que esté más tiempo estudiando, no es que estudie menos, voy a matizarlo, ¿vale? Sino que estudie en tiempos fraccionados, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta sensación, ¿no? Donde que parece, no te levantes, estás estudiando, ¿no? Pues que a lo mejor tenemos que buscar un modelo de cuál evaluar cuál es el tiempo de atención eficaz de esta personita e ir dándole pequeños descansos, ¿no? ¿Cómo le ayudamos a que entienda mejor cuáles son sus dificultades? Valorar y anticiparlos en el curso del colegio, ¿vale? A esas adaptaciones, cuáles son las que realmente le van a ayudar a esta persona con TDAH, a este niño con TDAH, ¿no? Es decir, que en realidad lo que hacemos es trabajar con los padres para que sepan mejor qué es el trastorno por déficit de atención, que entiendan mejor a su hijo y qué cosas funcionan y cómo y por qué funcionan, ¿no? Es decir, que eso es muchas veces es contraintuitivo, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, ¿no? Que son de perogrullo, y así lo aprovecho y lo suelto, por si alguno de los que nos escuchan y tiene un hijo con TDAH y como no estudia, está pensando en quitarle el deporte. No, por Dios, no. Es decir, no se trata de castigarle donde más le duele, se trata de facilitarle las cosas. Es decir, muchas veces eso es un precipitante para acabar con su poca autoestima, ¿no? El típico niño que, claro, pues oye, le va bien en el fútbol, en el baloncesto, en lo que sea, pero como el niño le cuesta estudiar, mamá o papá tienen la brillante idea de decir, pues ahora te castigo y si no estudias no vas a hacer el deporte. Con lo cual, lo que le sostenía la autoestima, que era el deporte, lo volamos por los aires. Ese tipo de acciones que realmente, intuitivamente, tiene sentido, oye, si no quieres estudiar, pues entonces no hay esto que te gusta. En estos niños no suele funcionar bien. Muy cierto. Nos dicen también que si usted cree que todos los trastornos de este tipo han de ser tratados con medicamentos o no. Una frase que repito mucho, la medicación es casi siempre necesaria, pero casi nunca suficiente. Sí, eso nos comenta también una maestra que nos dice que tiene un caso de una niña que los padres están separados y que la madre la trata y cuando está con el padre no la trata. ¿Qué efectos puede tener? Pues eso es un desastre, ¿no? Porque al final, evidentemente, estamos en una situación ahí un poco más complicada. Si esos padres hubieran trabajado un programa de psicoeducación antes de iniciar el tratamiento, probablemente los dos estarían en la misma página, ¿no? Hay que tratar y hacerlo bien. Es decir, en realidad creo que es importante, ¿no? Tiene poco sentido, ¿no? Cuando de repente el niño está tratado los martes, jueves y sábados, pero no los lunes, miércoles y domingos, ¿no? Es decir, que eso tiene poco sentido, porque lo que queremos es buscar un modelo estable, y el modelo estable implica que el chaval sea capaz de concentrarse el martes en la clase de matemáticas, pero el sábado cuando va con sus amiguitos al parque o el domingo cuando come con los abuelos. Es decir, que todas estas acciones suman en el proceso de maduración cerebral, no solo las clases formales del cole. Esto no va solo del cole, les ponía antes, ¿no? ¿Impacta en el cole? Sí, donde más, sí, pero no solo. En la vida personal, la vida social, la vida relacional, también se ven afectados. Con lo cual es importante, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay un aspecto clave, ¿no? Y eso, lamentablemente, lo vemos en el día a día, ¿no? Familias separadas, ¿no? Donde
uno no tiene criterio, pero va a utilizar el criterio opuesto al otro, ¿no? Es decir, tú dices que sí, yo digo que no. ¿Por qué? Ah, no sé. Pero parece que esa es una cosa que a mí me da particularmente mucha pena, ¿no? El no ser capaces, ¿no?, de primar el beneficio del menor, ¿no? Y si alguien no tiene claro, porque, oye, pueden surgir dudas. ¿Y por qué tengo que poner un tratamiento? ¿O tengo que hacer una terapia? ¿O tengo que hacer...? No, pues fenomenal, sentémonos. Esa es la parte de psicoeducación. Es decir, cuando una familia tiene claro el porqué y el para qué de las acciones que proponemos, es mucho más fácil que las sigan, que las lleven a cabo, que cuando simplemente es, bueno, pues sí, tiene TDAH, le va a dar esto por las mañanas y nos vemos en 3 meses. Y ya, me voy a Google y ahí, claro, me meto en un mar de opiniones que es difícil de filtrar. Sí, deben de fiarse de las personas que saben y que realmente les pueden ayudar a entenderlo y a tratarlo. Nos preguntan que qué consejos nos darías para trabajar las habilidades sociales y que si hacen bien en obligar, en cierto modo, a que se relacionen en niños que al final, por esa conducta que tienen, no quieren relacionarse con iguales. Vale, aquí es importante 3 cosas, ¿no? Primero es entender por qué no funcionan las habilidades sociales. Segundo, cuál es la edad del paciente, ¿vale? Y tercero, cuál es la opción más sencilla. Me explico. A ver, hay una cierta comorbilidad, ¿no?, entre el TDAH y ciertos trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces hay veces que encontramos, ¿no?, que ese niño o esa niña, pues aparte de su TDAH, tiene ciertos rasgos de incomprensión de la inteligencia emocional interpersonal. Es decir, esa parte le cuesta, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido lanzarlo a interactuar con los demás si eso no se trabaja antes. Por eso es muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Es una cuestión de habilidades sociales? ¿Es una cuestión de impulsividad? Es decir, ¿por qué ese niño o esa niña tiene dificultades en la interacción con los demás? Punto número 1. Punto número 2. Se me ha ido, perdón. El punto número 1 era el punto número 2, la edad, perdón. A ver, cada edad tiene su momento. Es decir, hacer un grupo de habilidades sociales en un niño de 7 años, pues salvo excepciones, tiene poco sentido. ¿Por qué? Porque su cerebro está a otra cosa, está en el juego normativo. Si nosotros cogemos a niños de 6 años y los soltamos en un parque, al rato todos vuelven con que él está jugando con un amiguito. ¿Cómo se llama el amiguito? No lo sé, pero era su amiguito. Es decir, en esas edades la interacción es mucho más diáfana. Ojo, conforme nos acerquemos a la adolescencia, donde lo social, la interacción con el igual, adquiere una importancia descomunal. Entonces ahí, cuanto más mayor se va haciendo ese paciente, más importante es la parte de las habilidades sociales. Y lo tercero es, vale, vamos a trabajarlas, pero ¿cuál es la mejor forma de trabajar las habilidades sociales? Es en un grupo de iguales haciendo cosas que le gusten al niño. Es decir, si al niño le gusta la numismática, busquémosle un club para que haga numismática. Entonces ahí va a ser mucho más fácil que desarrolle de una manera más natural las habilidades sociales. Si al niño le gusta el teatro, apuntémosle al teatro. Y luego, si todo esto no funciona, busquemos un grupo de habilidades sociales. Vamos a buscar en primer tiempo, dado que si hemos hecho bien nuestras tareas, estamos identificando de manera precoz cuáles son las dificultades en la interacción con los iguales, vamos a buscar soluciones más ecológicas primero. Y ya iremos con la terapia de habilidades sociales en un segundo tiempo, pero vamos a intentar incluir en la vida, en la rutina del niño, acciones distintas. Ojo, y un detalle importante, acciones distintas con grupos diferentes. No me vale que el grupo de teatro sea con los mismos compañeros de segundo de primaria con los que ya tiene una interacción viciada. No, vamos a sacarlo de allí, vamos a buscar un grupo distinto, ¿no? Es decir, que en vez de ser con los mismos niños de siempre, que tenga una experiencia social distinta haciendo otra cosa diferente. Por eso digo que es importante entender por qué antes de decidir el qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Pues no tenemos tiempo nada más que para una última pregunta, doctor Quintero. Nos preguntan qué pautas de educación deben de tener, de reglas en casa, los padres que tienen un niño de estas características. Y solo tengo tiempo, ¿cuánto? 1 hora para contarlo, más o menos, ¿no? Porque Más o claro, menos. sí, ¿no? A ver, es muy complicado, ¿no? Es eso, en una respuesta de estas características se me antoja difícil, ¿no? Porque, como digo, volvemos a las mismas. Hay 130.000 formas distintas y ahí habrá que pensar qué es lo que tenemos que hacer con cada niño. No hay una receta universal, no hay uno para todo, ¿no? Eso no funciona. Esto no funciona así. Esto funciona por entender qué le pasa a este niño o a esa niña y a partir de aquí qué es lo que podemos hacer y cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no?
Pero desde luego lo que sí es importante es que mamá y papá entiendan de lo que estamos hablando y estén en la misma página. Es decir, que no me vale que uno lo haga bien y otro mal. Es decir, esto es hacerlo los dos mal. Es decir, si uno toma una decisión y el otro la contraria, esto es un desastre. Es decir, entonces, si tuviera que marcar una norma, una idea, sería, bueno, pónganse de acuerdo. Es decir, tengamos claro qué es lo que esperamos y hacia dónde vamos. Porque a partir de ahí depende mucho de las necesidades de cada persona. A veces me ocurre, ¿no?, con pacientes que ya hemos visto algún hermano más, ¿no? La semana pasada me decía una madre diciendo, Javier, es que esto es lo que hicimos con fulanito y nos fue bien. Y digo, ya, pero es que menganito es distinto a fulanito. Es decir, nos fue bien y ahora tenemos que hacer lo que necesita menganito, que son características parecidas, pero no necesariamente iguales, ¿no? Y eso parte de esa idea que les decía tan importante, que el diagnóstico de TDAH nos debería ser casi obligado, ¿no?, entender el resto de las características de esta personita que tiene un trastorno por déficit de atención, para después, a partir de ahí, algo que seguro que leen en prensa, ¿no? Es decir, la medicina personalizada. Es decir, es que esto de que todo vale tampoco es verdad. Y ojo también con estas ideas fantásticas, ¿no?, de vamos a hacer cosas que funcionan fenomenal, ¿no? Vamos a tomar pues unas gafas que resuelven la atención o unas pastillas de antioxidantes. Vamos a ver la ciencia, ¿no? Es decir, que todo lo que dice que funciona, si de verdad funciona, sea validado científicamente. Porque no todo vale en el TDAH, ¿no? Es decir, hay cosas que suena muy bien, porque bueno, pues eso de ponerle un tratamiento farmacológico, ¿no?, pues da un poquito de vértigo, claro que sí, pero si lo tenemos claro, por qué y para qué, lo farmacológico no, va a ir solo. Otra cosa es si hemos llegado pronto en el tiempo, si podemos marcar un plan de tratamiento distinto, donde lo farmacológico lo vamos a dejar en un segundo tiempo, porque hemos llegado a tiempo, hemos llegado pronto y podemos empezar a ver cómo somos capaces de acompañar a esta personita en un desarrollo el mejor de los posibles, ¿vale? Más o menos espero haberles contestado, pero digo, es que claro, es complicado, ¿no? Es decir, nosotros, esto sería casi volver a insistir en la idea de la psicoeducación, ¿no? Y esto son 4 horas de trabajo con los padres aproximadamente, ¿no? De todas formas, por ahí en mi presentación tienen mis contactos, mis redes y demás, y si se queda alguna pregunta en el tintero y se las puedo contestar, estaré encantado de intentar resolverles sus dudas. La verdad es que llevaríamos mucho más tiempo con todo esto porque es interesantísimo y agradezco nuevamente tu claridad y las contestaciones a las preguntas que yo creo que han estado muy dirigidas, ¿eh? Agradezco también a la audiencia el gran interés y la participación que han tenido. Si te quieres despedir, Genial, Javier. Pues Maite, como siempre, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer colaborar con vosotros y este punto, ¿no?, de intentar compartir, ¿no?, pues pequeñas cosas, ¿no? Esto del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que además, como bien sabes, es algo que me apasiona particularmente. Creo que es una idea, ¿no?, que parece menor, pero me parece que es tremendamente relevante, ¿no? Y si se han quedado los que nos han escuchado esta tarde con la idea de que el riesgo del TDAH es no hacer nada y entender que el TDAH es un factor de riesgo evolutivo, ¿no?, y que el ya madurará es la única solución que no nos debería valer, pues ya con esto me va bien, ¿no? Me va bien, ¿no? Y luego insisto, si alguien se queda con alguna duda, por ahí en mi presentación he dejado mis redes, me cuentan, me escriben y yo intentaré, no a tiempo real, no. Yo predigo con el ejemplo, en el sentido de a los adolescentes les digo, chicos, apagar el móvil de vez en cuando, pero bueno, cada X rato o tiempo pues le echo un vistazo e intentaré contestarles encantado de la vida. Yo te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado, Javier. Como siempre ha sido un placer. Si queréis saber más sobre temas que afectan a la salud, os emplazo a visitar la web de Adesla Salud y Bienestar. En ella encontraréis un servicio de orientación médica psicoemocional que puede seros de utilidad. Además, tenemos planes virtuales dirigidos a la infancia y a la adolescencia que nos ayudan a mantener la salud de nuestros hijos y nuestros jóvenes. En breve vais a recibir un mail en el que podréis descargar un link con la grabación de este webinar para volver a visualizarlo, además de una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer de primera mano la opinión que tenéis y nos ayude a mejorar y a encontrar temas de interés.
Sin más, os emplazo a acompañarnos en nuevas charlas en las que ya estamos trabajando y a visitarnos en nuestra web Adesla Salud y Bienestar. Buenas tardes a todos.